¿Cómo dejar el mal hábito del cigarro? Bueno, aquí hay muchas cuestiones, Jonathan. ¿Digo tu nombre nuevamente? Eh, no, perdón. Sí. Entonces, ¿cómo lograr dejar el mal hábito del cigarro? Es un hábito que consideramos mal por muchísimas razones, ¿no? Existen estudios en los que vemos que puede afectar nuestra salud a largo plazo, ¿verdad? Si esa es la situación que quizás te incomoda, pues eso es personal y quizás es hasta más factible. Si es porque incomoda a otros que están a mi alrededor, a veces podemos sentir un poquito de resistencia al querer dejar un hábito como tal. Independientemente por qué lo quieras hacer, no estoy aquí para juzgarte. Siento que hay mucho que desconocemos en relación a lo que nos puede hacer bien o mal. Conozco personas que han fumado toda su vida y llegan a vivir 90 años. En cuanto a otros que son saludables, a los 50 se nos van. Entonces, decir que una u otra cosa va a hacer con que tengamos una mejor calidad de vida o que nos permita prolongar la vida propiamente dicha, es caer en lo generalista que a veces yo intento evitar porque siento que la humildad es la base antes de cualquier otra cosa para hacer cambios oportunos en nuestra vida. ¿Qué me refiero con esto? Cuando podemos asumir vulnerablemente que no sabemos mucho, pues se crea una apertura para poder buscar soluciones de una forma más constructiva. Entonces no estoy aquí para juzgar la razón por la cual tienes o no tienes por qué dejar un hábito como el cigarro. Lo que sí te puedo decir y quiero compartirte y quisiera aportar es que usualmente las cosas que hacemos que están mal no las estamos haciendo porque queramos hacernos daño. No es como que tú te fumes el cigarro con la intención de que se genere alguna enfermedad mortífera o que le hagamos daño a los que están a nuestro lado. Lo debes hacer porque está cubriendo algún tipo de necesidad, está aportando algo en tu vida. Quizás llevas una vida con muchísimas expectativas, en donde sientes mucha presión, mucho estrés, y las sustancias químicas que genera el cigarro pueden hacer que entres en una relajación, ¿verdad? Con la que quizás no puedes sentir de otra forma que no sea esa. Entonces, lo que quiero explicar aquí es que para comenzar a conciliar la idea de dejar un hábito como el cigarro, tenemos que darnos cuenta primeramente qué es lo que estamos queriendo cubrir o qué es lo que cubre este hábito en mi vida. ¿Qué es lo que está supliendo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la necesidad que está cubriendo? ¿Es el estrés? ¿Es que tienes demasiados pensamientos negativos, no sabes manejar las emociones? ¿Es el ambiente familiar? Porque hasta que no se resuelva la causa del por qué acudimos al cigarro, no vamos a poder, bueno, no estoy diciendo que no se pueda específicamente, recuerda que no me gusta ser ni generalista ni exageradista. ¿A qué me refiero? A que por supuesto que hay gente que puede a pura fuerza de voluntad dejar algo, pero se resiste y usualmente termina desencadenando encontrar otras muletillas que no es aquella que utilizaban. Si eso te funciona nuevamente, ¿quién soy yo para decirte que no lo puedes hacer? Pero si tú genuinamente quieres dejar el cigarro, lo que yo te invito a hacer es nuevamente a entrar en un proceso de introspección. Eso tiene que ver también con la pregunta que me hicieron sobre cómo conocernos mejor. Hay diferentes formas de interiorizar dentro de nosotros y explorar un poquito qué es lo que está mal en nuestras vidas. Mal me refiero, qué no se siente bien, qué es lo que está haciendo con que se genere estrés en nuestro cuerpo y que yo tenga que acudir al cigarro como solución al mismo.
Recuérdense que el estrés puede ser producido por cualquier tipo de demanda que yo siento que no voy a poder cubrir. Por eso es que se mantiene el estrés activado, digámoslo así. Entonces, para responder tu pregunta sobre cómo dejar el cigarro, desde el punto de vista psicológico, porque vas a encontrar un montón de información por todos lados en lo que debes hacer, ¿no? Los pasos que debes seguir, etcétera. Pero hay uno que se omite por causa de la ignorancia que existe y de que no nos damos cuenta que el cigarro está ahí por alguna razón. Si entendemos cuál es esa razón y hacemos algo para cubrir y que no exista más esa razón, pues será mucho más fácil dejar el hábito porque ya no habrá necesidad, más allá del placer que puedas sentir, de acudir al cigarro. Tips para sobrellevar las crisis de ansiedad. Aquí, por supuesto que la ansiedad es un tema absurdamente gigantesco. Y es por eso que, ya que estás aquí, voy a mandarte más información sobre los talleres específicos sobre la ansiedad y también sobre el programa Reparemos la Ansiedad que he perfeccionado durante todo este año y que pues ahora tendrá un acompañamiento más de mi persona para hacer algo al respecto. Porque para responder qué hacer cuando hay una crisis de ansiedad, pues lo primero es que tenemos que entender qué es la ansiedad. Y la ansiedad no es más que un concepto, no es más que una idea que nosotros creamos para explicar algo que está ocurriendo dentro de nosotros, que a grandes rasgos tiene que ver con sentir una falta de protección, con sentir con que algo va a ocurrir, no sé qué puede ocurrir, o quizás sí sé qué puede ocurrir, pero no es tanto esa sensación de lo que puede ocurrir, sino que la sensación de que yo no voy a encontrar la forma de protegerme de eso que puede ocurrir. Entonces se genera un miedo. Cuando decimos siento ansiedad, puedo entonces también decir estoy sintiendo miedo. Cuando puedo ser honesto y vulnerable de esa forma, entonces puedo decir sí siento miedo. ¿Qué puedo hacer para sentirme seguro o segura? Y una palabra que he encontrado funciona mejor es ¿qué puedo hacer para sentirme protegido, protegida? Si encuentro la forma, la respuesta del estrés que se activa a causa de esa sensación de desprotección, de miedo, se desactiva y regreso a la calma. ¿Ok? Eso es lo que queremos realizar a grandes rasgos cuando decimos que sentimos ansiedad. Pero en una crisis, lo primero que tenemos que hacer es intentar calmarnos. Entonces te quiero mostrar para poder encontrar una forma de racionalizar esto que está ocurriendo y buscar la forma de hacernos sentir protegidos delante de eso que pueda sentirse como peligroso. Aquí también utilizar la metáfora del niño interior y de tú empoderarte del adulto y cuidar de tu niño interior ayuda muchísimo. Pero nuevamente, eso lo vamos a tocar en los talleres y en lo que viene durante el resto de la vida, porque ahora sí estoy comprometido a trabajar más con los grupos, porque siento que quiero expandirme y poder llegar a más personas. Pero cuando siento crisis de ansiedad, cuando la puedo detectar, cuando siento esa molestia, esa frustración, ese desespero, esta respiración puede ayudarte muchísimo. Está comprobado, ayuda sensacionalmente sin que tengas que pensar mucho en cómo hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente respirar profundo. Cuando sientes que ya respiraste, respiras un poquito más. Entonces es así. Y soltar el aire lentamente, lentamente. Y luego vamos de nuevo. Queremos que la respiración sea suficiente, pero si realmente estoy sintiendo demasiado miedo, hacer esta postura también, poner tu manita abajo de tu axila, ¿sí? O atrás en la espalda donde se pueda, y tu otra mano aquí atrás o en el hombro, y te abrazas, ¿sí? Te sientes que te tienes y luego haces la respiración
y solo te enfocas que en la exhalación sientas cómo tu cuerpo se va relajando. Quieres hacer esto hasta que sientes que recuperas un poquito de tu corteza prefrontal, de las capacidades que tenemos aquí para racionalizar el miedo. ¿Ok? Aquí hay un tema en el cual no voy a poder entrar en esta conversación por la naturaleza de la misma, pero queremos transformar lo que ha ocurrido en nuestra vida, porque el hecho que hoy sintamos mucho miedo deriva de las experiencias un tanto aversivas que tuvimos y que no han sido procesadas. Entonces, esto con ayuda de un profesional, no es necesario completamente hacerlo con un psicólogo. Lo que sí va a hacer es que va a acelerar el proceso, pero también indagando un poquito sobre tu pasado, de dónde pudieron haber venido estos miedos, que te hacen sentir cómo te sientes hoy, ya sea escribiendo en un diario, escribiendo en la aplicación. En cualquier aplicación, hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama Réplica, que solo es en inglés, pero este robotito te ayuda a indagar sobre lo que estás sintiendo. Hay un montón de maneras para indagar sobre qué fue lo que ocurrió, pero luego lo que sí queremos hacer es poder encontrar, quizás no el origen, porque puede estar oculto o puede no haber sido grabado, pero sí de dónde viene. Imaginar a esa personita, esa parte de ti, ese niño interior, esa niña interior, y acudir a ella y hacerla sentir lo que no obtuvo en ese momento. Esto no solamente sirve para el miedo, sino para cualquier otra cosa que nos engatille el día de hoy, aquello que no se siente bien. ¿Cómo poder acompañar a un ser amado en su proceso y ser un apoyo sin que eso nos consuma? Ok. Muy bien. Aquí no tiene que ver tanto con el ser amado. Tiene que ver más contigo. El por qué para ti es difícil establecer un límite desde a dónde, hasta dónde puedes llegar, ¿sí? Sin que sientas culpa, porque hasta este momento siento que la culpa hace que que te entregues más de lo que puedes, pensando en tus límites, ¿sí? Y eso hace que te consuma. Esa es la idea inicial que yo tengo con lo que me escribes aquí. Porque acompañar a un ser amado, pues, es relativamente fácil, ya que existe un apego y o responsabilidad dependiendo de quién sea. Y nuevamente, todos nosotros tenemos un límite, ¿correcto? Si yo no puedo honrar ese límite, es porque probablemente existe una creencia por detrás del por qué no puedes hacerlo y activa mecanismos instintivos como la culpa que nos hace percibir que lo estamos haciendo mal y tiene que ver con el ser aceptado en la tribu, ya que si no lo éramos, esto significaba el exilio cuando hace más de 4.000 años vivíamos en tribus, pues esos instintos todavía están súper arraigados y es por eso que sentimos culpa, vergüenza, etc. Entonces, habría que trabajar en eso para poder establecer los límites y, por supuesto, tener un diálogo contigo de hasta dónde tú sientes, quieres dar, hasta dónde tú puedes dar y pues congeniar esas dos para que exista qué tanto tú puedes dar. Pero bueno, regresando a la pregunta que me hiciste, nuevamente siento que es un trabajo más personal, es más en ti, te empodera, porque eso quiere decir que es en ti, que eres tú la que tienes que hacer el trabajo y no tienes que cambiar a la otra persona, porque una persona no cambia, una persona simplemente se adapta de acuerdo a las demandas que tú estableces a tu alrededor, ¿ok? En el momento que tú estableces límites, la otra persona se va a ver como que arrinconada a tener que adaptarse a lo que tú puedes dar. ¿Cómo superar una muerte? El proceso de duelo es doloroso, es largo
Y si todo va bien, eso, ¿a qué me refiero con esto? Idealmente, acompañada de un profesional semana a semana, transitando las diferentes etapas del duelo que van y vienen, no es que simplemente no es una línea recta de que del shock vamos a pasar a la aceptación. A veces llegamos a la aceptación y después tenemos otra recaída y tenemos que comenzar de nuevo. Pero bueno, cuando hablamos de un duelo, cuando hablamos de que perdemos un ser querido, independientemente lo que sea, persona, animal u objeto, oportunidades, etcétera, vamos a pasar por un proceso de duelo. Dependiendo de qué tan apegados estamos a esa persona, objeto o animal, así también va a ser lo difícil de superarlo, de transitar, de procesar y de darle un significado para poder seguir adelante. Entonces, lo primero que hay que considerar es que sí, es doloroso. Tenemos que sentir lo que estamos sintiendo para poder atravesarlo, ¿sí? Cuando estoy enojado, me permito estar enojado. Cuando estoy triste, me permito estar triste. Cuando estoy dudando, tengo que trabajar con esa parte de mí que quiere reconciliar o renegociar lo que ocurrió y hacerle ver que como que si estuviéramos trabajando con un niño pequeño que nos pregunta sobre la muerte. En vez de decirle, no pienses en eso, le dices, sí, lo entiendo, sí, no lo sabemos, lo siento, yo sé que nos gustaría, ese tipo de comprensión y así sucesivamente. Entonces, ¿qué queremos hacer para ser más, consolidar la respuesta que puedo darte? Es que tenemos que aprender a navegar las etapas del duelo. Las etapas del duelo pueden durar, como te dije anteriormente, si lo hacemos bien hechito, hasta 7 meses. ¿Sí? Bien hechito, es lo mínimo que puedes considerar. Por supuesto, esto puede durar décadas, ¿sí? De no haber podido procesar lo que ocurrió. Entonces, te recomiendo buscar un profesional si has pasado por algo así. Sé que en estos últimos momentos, quizás muchos hemos tenido que pasar por algo así. Y pues lo siento muchísimo, pero esa es la forma que lo hacemos. Muere alguien, vamos a tener que pasar por un duelo, ¿sí? Queremos atravesar sus etapas, transitarlas en su ida y su vuelta, hasta que llegamos al periodo de aceptación, donde quizás no deja de doler, donde quizás nunca lo vamos a olvidar, pero puedo seguir adelante. Sigo con mi vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo conocernos mejor? Hay diferentes prácticas. Nuevamente, déjame ver si me extendiste un poquito la pregunta. ¿Cómo Vamos a ver. Ok, no la encuentro. Pero bueno, ¿cómo conocernos mejor? Eh, Al final de cuentas, lo que queremos hacer es un viaje de introspección. Eso quiere decir ir adentro de nosotros. Y esta es quizás una pregunta muy amplia, porque vienen tantas ideas ahorita a mi cabeza que quizás los voy a bombardear con un montón de cosas para que se den cuenta que no es algo simple. Porque conocernos mejor también significa aprender a ser vulnerables, aprender a ver el lado oscuro, que son esas partes de nosotros que no son bien vistas por la sociedad únicamente, ¿ok? Es por eso que las escondemos en un rincón. No es que sean obscuras, son parte de nosotros y pues también hacen parte de lo que nosotros somos. Y aceptarlas hace una gran diferencia a la hora que queramos construir una vida que se sienta bien, ¿no? Genuina. Si las desconsideramos, van a estar ahí metiéndonos el puyazo consistentemente por no escuchar algo que es importante para nosotros. Formas para conocerse, terapia, por supuesto, siempre va a ser el camino más rápido. Claro, dependiendo del profesional que te encuentres, pero escribir en un diario es otra práctica que creo muy buena. Para el que le gusta pensar, hacer prácticas de meditación, de introspección. Meditación significa enfocarse en una cosa de cada vez, entonces en este caso sería indagar en nuestra psique, buscando conocer algunas áreas que no nos permitimos ver. Y pues esas son algunas prácticas que te puedo recomendar y que tienen que ver
con el viaje interior, aprendizaje, también aprender cosas nuevas, leer libros, escuchar podcasts, ver videos, incluso sobre la psicología humana, hace pensar sobre nuestra historia de vida, recordando que lo que hoy, el componente de todo lo que somos, ¿no? Son todas esas experiencias que hemos tenido en nuestra vida. En cuanto más conocemos del por qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, eso también nos ayuda a conocernos mejor. Nuevamente, creo que escupí mucha información aquí, pero realmente creo que el conocerse es quizás una de las grandes tareas que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo ponerse metas y cumplirlas sin desanimarse en el proceso? Que algunas veces pueden ser un proceso largo. Lo primero que te digo en este sentido es que las metas y objetivos, deseos, tienen que ser completamente personales. Esto, claro que existe también el hecho de que nos pongamos metas para enorgullecer a otros, para hacer feliz a otros, pero me he dado cuenta, nuevamente les recuerdo, no soy el que tiene toda la verdad, pero me he dado cuenta que cuando no son personales propiamente dichas, no tienen la misma fuerza para mantenerse en el camino. Si me estás escribiendo esto, te has dado cuenta, ¿no? Que toma mucho tiempo, quizás menos de lo que nuestra mente predice, pero sí toma mucho tiempo llegar a concretizar todo aquello que nos gustaría. Entonces, que las metas y objetivos, deseos, sueños sean personales, que sean realmente tuyos y no lo estás haciendo por razones ocultas, como por ejemplo, quiero ganar una medalla para impresionar a mis papás. Ese impresionar a mis papás está oculto. Yo solo veo quiero ganar una medalla. Pues quizás sí sea algo que tú también quieres, pero quizás no quieres eso. Quizás te quieres dedicar a la música, pero porque ese instinto de querer agradar a la tribu es muy fuerte, vamos atrás de algo que no queremos. Entonces, un viaje de introspección para realmente descubrir qué es lo que yo quiero es quizás el punto principal, el punto de partida, no el único. Luego de eso vendrán miedos a los que tendré que hacerle frente. Trabajar con los niños, el niño interior, y fortalecer al adulto para mantenerte en el camino serán estrategias que he utilizado y que funcionan muy bien para ir consiguiendo las cosas que tú quieres en tu vida, ¿verdad? ¿Okay? A grandes rasgos, eso te puedo compartir. ¿Cómo sabemos que estamos sanando, que estamos mejorando? Cuando aún nos sentimos mal. Sanar, déjame estructurar la respuesta en mi mente para poder aportar de la mejor manera que puedo. Sanar significa procesar eventos adversos que han ocurrido en tu vida, que te alteran el día de hoy. Cuando tu mente predice, pueden ocurrir de nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, te doy un pequeño ejemplo mío porque no se me ocurre otro. A mí los sonidos altos me hacían sentir enojado, ¿sí? Y dolor, me enojaba muchísimo. ¿Qué pasa? Cuando era pequeño, si yo hacía sonidos altos o alguien hacía sonidos altos e incomodaba a mi mamá, ella se enojaba, independientemente si yo lo hubiera hecho o no. Entonces, hoy escuchar sonidos altos me hace sentir, me hace recordar, mi cerebro predice que es algo que ocurrió en el pasado y lastimó, ¿sí? Y que probablemente hoy ya no es así, ¿verdad? Entonces tengo que procesar eso que ocurrió, trabajar con el niño interior, con ese niño que tenía tanto miedo y hacerle sentir que no pasa nada, que aquí estoy. Eso hace que tu sistema nervioso se regule, se desactive la alarma del estrés y regreses a la calma. En cuanto más puedo hacer este proceso, no solamente con un gatillo, digamos un gatillo que está explotando un montón de situaciones dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Primero, para sanar o, mejor dicho, reparar ese gatillo específicamente, lo vamos a tener que hacer muchísimas veces, pues a veces cuando
la mayoría de nosotros que estamos aquí, probablemente tú también, has sufrido con estrés postraumático complejo. Eso quiere decir, hubiera un montón de situaciones adversas en tu vida, principalmente dentro de casa, en los primeros años de vida, pues habrá mucho trabajo que realizar. ¿Cómo sé que estoy sanando? Que quizás algo que me afectaba ya no afecta. Me afectarán otro montón de cosas, ¿sí? Con los que tengo que trabajar. Y cada cosa que se siente mal es un indicativo, es una señal de que hay algo que hacer, ¿verdad? De que hay trabajo para hacer, que hay que seguir haciéndolo. Quizás no sea posible sanar todo por completo, pero sí es posible llegar a estar bien la mayor parte del tiempo. Y lo mejor de todo es que cuando aprendes a hacer esto, ya no te sientes preocupado porque va a ocurrir, porque te sientes armado, sientes que tienes una habilidad a tu disposición que puedes utilizar cuando eso eventualmente llegue a ocurrir, ¿verdad? Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien. ¿Cómo identificar las razones que me motivan a fumar? Ese es un trabajo que, bueno, a ver, Jonathan, perdón, dije tu nombre, pero bueno, la mayoría no te conoce, disculpa, soy humano también, ya un poquito cansado de, de todo, del día. Pero bueno, las razones. Eh, Quiero, en vez de decirte, ve y busca un profesional, quiero darte una respuesta que sea más útil para ti. Todos tenemos necesidades muy primitivas, muy primarias, muy importantes, que fuera el agua, comida, techo, seguridad, pues que son obvias. También hay necesidades emocionales como de afecto, de comprensión. Estamos solos en este mundo, no entendemos carajo de qué está pasando. De comprensión, así como pueden haber presiones como laborales, quizás estás viviendo una vida poco auténtica, que quizás sientes que tienes que lograr algo que quizás no tienes por qué lograr. Pues al final de cuentas, las razones por las cuales estoy enumerando estas cosas es para que tú comiences a pensar qué pudo haber ocurrido en tu vida que hacen con que hoy necesites fumar. ¿Sí? Las respuestas están en lo que ha pasado en tu vida, de las necesidades que han sido cubiertas y las que no, las presiones que sientes, presiones internas que sientes, del por qué las sientes. Entonces es un trabajo de mucha introspección. Si no quieres acudir a un profesional, pues venir a estas sesiones te van a ayudar. Si no quieres estas sesiones también, o no confías, no crees, no te sientes seguro todavía, escribir en un diario te va a ayudar. Si no te sientes seguro en un diario, pues en una hoja de papel y luego la tiras, en una nota de tu celular y luego la eliminas. Ese viaje de introspección para entender qué es lo que me hace falta es lo que te ayudará a encontrar el por qué es que acudimos al cigarro. ¿Sí? Y no quiero, y quiero quizás involucrarte un poquito en que todos pasamos por algo difícil, porque eh, creo que todos acudimos a algo eventualmente. Eh, por eso es que te decía que no, ni siquiera pasa por mi mente intentar juzgar el por qué lo haces, es porque la vida no es fácil, podemos tener un montón de cosas bajo control, pero al final de cuentas estamos a la deriva y todos acudimos a algo, por ejemplo yo a mis gatitas, al queso, me encanta el queso, y por ahí va, y en cuanto puedas escucharte, y me imagino que al hacerme estas preguntas también existe un poquito de ansiedad, un poquito de miedo de lo que puede pasar, de poder protegerte de las causas del cigarro, etcétera. Pues es un gran rollo, ¿verdad? Pero creo que algo que sí sirve es que ya has comenzado a indagar un poquito y pues quizás ya comenzaste a hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Sí, es un gusto, Jonathan. También recuerda, van a haber otras formas. Quiero invitarlos a algo, a pesar que son bien poquitos los que están aquí, quiero invitarlos a lo que viene.
y espero les agrade. Pero bueno, vamos a terminar con las últimas 2 preguntitas que tengo aquí, ¿verdad? Y luego pues ya pasamos a finalizar la sesión. Con respecto a las crisis existenciales, hace 2 años inicié la universidad, pero resulta que en medio semestre del primer año empecé a sentir que no debía estar ahí. La pasaba realmente mal y me salí de la carrera. Pero ahora estoy confundida. No tengo ni idea de qué puedo estudiar. No tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Ok, la pregunta es cómo... ¿Tienen? Ok. Sí, es que no, primero nos hacen escoger una carrera cuando tenemos 18 años o menos y no tenemos ni idea de qué está pasando. Apenas comenzamos a tener razón de lo que nos rodea. También el cerebro termina de formarse hasta los 27 años. Ahí es cuando nos deberían de comenzar a hacer preguntas más serias. Entonces es entendible que te sientas de la forma que te sientes. Esto lo digo para poder calmar un poquito, ¿verdad? Para que te sientas que no eres la única que pasa por esto. ¿Cuántas otras personas no nos sentimos perdidos en algún momento? Más cuando, por lo que me dices, estás en una carrera, no te gusta. Yo me atrevería a decir que sí sabes lo que quieres, pero quizás no es algo que sea aceptado en tu círculo. Y por eso es que lo escondemos como una opción que no es válida. Claro, estoy generalizando. Quizás tú sí realmente estés confundida. En este caso, también aquí sí te recomendaría platicar con un profesional, una sesión solo para orientación, para que comiencen a fluir otra vez esos jugos creativos sobre qué quisieras estudiar. Y si te puedo compartir algo, ya que estás en este espacio todavía decidiendo, lo que yo te diría es, ok, ¿qué quieres hacer? Si vas a escoger algo a lo que te vas a dedicar el resto de la vida, puedes hacer cambios en cualquier momento, ¿ok? No está solidificado sobre piedra, absolutamente nada. Entonces, si vas a hacer eso, lo que yo te diría es, ¿qué es algo que a ti te encanta hacer? ¿Qué es algo que tú harías todos los días sin que te pagaran? Luego, te invitaría a realizar eso, independientemente si tienes que escoger una carrera por presión, lo que sea. Te invitaría a que realices eso que tú harías sin que nadie te pagara, ya. Porque en cuanto más lo hagas, más experta te vas a volver en el asunto y luego puedes cobrar para enseñarlo. ¿Ok? Ya que estamos en el juego del dinero, lo que queremos es aportar a los otros y con eso pues de alguna forma eres remunerado. ¿Ok? Ay, ay, ay. En su momento, esto tiene que ver sobre cómo acompañar al ser humano en su proceso y ser un apoyo sin que eso nos consuma. En su momento acompañé y me entregué al proceso. Ajá, que se llevó tu papá con tu enfermedad y terminó con su vida. Fue muy difícil poder recuperarme. Me culpaba o sentía mal al ser feliz. Hoy en día es mi pareja quien está pasando por un proceso de salud difícil y siento que tengo que ser su soporte, pero me da mucho miedo el volver a pasar por un proceso así. ¿Ves cómo la experiencia adversa con tu papá hace con que hoy sobrecompenses la situación? Habrá que trabajar con esa Johanna que siente culpa todavía por causa de lo que pasó con su papá. ¿Sí? Esa Johanna, esa parte de ti, ese fragmento, ¿no? De esa experiencia que ocurría en ese momento, no ha sido procesada. Si quieres que hoy suelte, ¿no? Que hoy se suelte esa presión, esa culpabilidad, habrá que trabajar con ese momento. ¿Okay? Ya van a ver cómo puedo aportarles de esa forma sin que tengan que acudir a un profesional. Pero por supuesto, un psicólogo te ayudaría mucho más rápido, ¿ok? Eh, sí, y entiendo que el resto tiene que ver cómo con tu pareja ha estado ahí, que por supuesto quieres hacer lo más que se pueda, pero me imagino que tú también, sí, estás sintiendo muchísima culpa, me imagino que eso viene desde casa, también de la adoctrinación que tuviste y sí, no lo veo fácil, pero sí habrá que trabajar con todas esas personitas, esas niñas de interiores, esas partes de ti que no la han tenido bien. Hay que liberarlas de esa culpa.
que nuevamente el trabajo está en ti. La idea es empoderarlos para que se den cuenta que no es allá afuera, es aquí adentro. Aquí adentro podemos solventar casi todo, ¿sí? Y lo que no se puede, pues lo soltamos porque no está en nosotros. ¿Ok? Hay un par de preguntitas más que entraron, ¿sí? Y dice, buenas noches, mamá siempre me dijo que por tu culpa, siempre me dijo que por su culpa me morí cuando naciste. Luego la volvieron a la vida los médicos, pero me ha hecho sentir mal muchas veces. ¿Qué pasará allí con eso? Gracias. Sí, pues esa culpa que te han hecho sentir desde, imagínate, desde que naciste, ¿no? Desde muy pequeño. Esto está enraizado en este mecanismo que funciona casi como un instinto, un impulso, de tener que acoplarse a las reglas de la tribu con el fin de no ser exiliados. Quiero que pintes en tu cabecita que hace 4000 años, si nosotros, más todavía, vivimos en tribus desde hace muchísimo más tiempo, si nosotros en ese momento no acatábamos las reglas del grupo, de la familia, ¿sí? Éramos expulsos y en ese tiempo significaba la muerte. Entonces nuestro cerebro ha evolucionado para sentir culpa, vergüenza y sensaciones similares cada vez que nos salimos de las reglas que nuestra tribu ha expuesto, ¿sí? Digo nuestra tribu porque hoy quizás vivimos en tribus mayores. A esta, por ejemplo, le llamamos Guatemala, ¿verdad? Pero está la tribu de la zona 15, en la colonia no sé qué, y por supuesto tenemos nuestra tribu primaria, que es nuestra familia, ¿sí? Principalmente nuestros padres. Vamos y no, todo nuestro cerebro está cableado para hacerle caso a esas dos figuras importantes. Cada vez que no lo hacemos, vamos a sentir culpa. Cada vez que nos regañan, vamos a sentir vergüenza y así por delante. Entonces, me dices que viene desde pequeña, como lo he dicho, y es reiterativo el trabajo aquí. Tú hoy de adulta tendrás que convertirte, valga la redundancia de la palabra que voy a utilizar, como la adulta que esa niña necesitó y liberarla de la culpa que siente desde hace muchísimo tiempo.